Buena tarde a todos. Los saludo a la distancia, esperando que todos se encuentren bien de salud. En el marco de la conferencia Movilidad Sostenible desde la perspectiva de la educación, preside la misma el señor Coordinador Estatal del Servicio Profesional Docente, profesor Héctor Hernández Silva. Muy buenas tardes a todas y a todos. Un honor estar con ustedes. Le acompaña el Director General de Formación, Capacitación y Desarrollo Profesional Docente, maestro Adrián Torres Becerril. Muy buenas tardes a todos. La Directora General de Información, Planeación y Operación, profesora Lucila Pérez Torrijos. El Director General de Evaluación, profesor Jacobo Honorato Martínez. Buenas tardes a todas y a todos. Con la representación del señor Subsecretario de Educación Básica, licenciado Rogelio Tinoco García, el Subdirector de Formación Continua, maestro José Gilmar Solorio Salgado. Muy buenas tardes a todos. Un placer estar con ustedes. Saludamos la presencia de nuestra conferencista, maestra Carmina Galicia Fuentes. Muy buenas tardes. Queremos agradecer al Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México el apoyo otorgado para la transmisión de esta conferencia, así como a todos los compañeros docentes que nos siguen en esta transmisión en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Para dar el mensaje y exposición de motivos, hace uso de la palabra el señor Coordinador Estatal del Servicio Profesional Docente, profesor Héctor Hernández Silva. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Es como siempre un honor y un gran gusto poder saludarles desde este espacio. En primer término, deseo transmitirles un atento y cordial saludo del señor gobernador Alfredo del Mazo, así como del titular de la Secretaría de Educación en nuestra entidad, Gerardo Monroy Serrano. Quiero también destacar y agradecer la grata presencia del maestro Adrián Patricio Torres Becerril, de la profesora Lucila Pérez Torrijos, del maestro Jacobo Honorato Martínez, de mi amigo y compañero, profesor José Gilmar Solorio Salgado, que hoy viene en representación del licenciado Rogelio Tinoco, titular de la Subsecretaría de Educación Básica en el Estado de México. También agradezco al contador público Ramón Saavedra Gutiérrez, quien hoy representa también al doctor Guillermo Legorreta Martínez, titular de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, mejor conocido como el OCEIEM, y a la licenciada Yesira Trigos Garay, quien es la responsable de comunicación social de la Coordinación Estatal de Servicio Profesional Docente, pero de manera pero muy especial, quiero saludar y agradecer la presencia de la maestra Carmina Galicia Fuentes, quien hoy estará con nosotros compartiendo parte de su experiencia, de sus conocimientos, de su trayectoria y de su formación como profesional, que es algo muy importante para nosotros. Enseguida quiero decirles que agradezco también la presencia de todas y cada uno de los que hoy participan y que hayan aceptado esta invitación que se les ha hecho a través de la Dirección de Formación, Capacitación y Desarrollo Profesional de la Coordinación Estatal de Servicio Profesional Docente, ya que es una de las responsabilidades que tenemos en el ámbito de nuestra competencia. Todas las maestras y los maestros en el Estado de México saben que una de las acciones que tienen mayor trascendencia, sobre todo porque anteriormente desde la vigencia de la Ley General de Servicio Profesional Docente, teníamos esta tarea de capacitar, de actualizar, de formar a los docentes y prepararlos para la presentación de los exámenes que en aquel entonces existían y que hoy, pues, afortunadamente ya no están dentro del ámbito de la obligatoriedad del propio magisterio, y sin embargo sí están dentro del ámbito de la propia, como requisitos para acceder a cada uno de los procesos que hoy enmarca la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, y siempre lo hemos hecho con gran gusto. Y buscamos siempre encontrar los mejores elementos que permitan al magisterio allegarse de estos conocimientos que de alguna manera les sirvan para los propósitos que pues todos los días tienen como responsabilidad, sobre todo esa enorme responsabilidad que tienen de estar frente a un grupo de alumnos
ya sea en el nivel preescolar, primaria, secundaria, media superior o superior, que no es cualquier cosa. El tener esa responsabilidad implica sobre todo una entrega enorme, un espíritu altamente humanitario, pero sobre todo una responsabilidad a cabalidad. Es algo que creo que está en el ánimo del magisterio, no solamente del Estado de México, sino a nivel nacional, pero hoy toca hablar del magisterio mexiquense. Y como lo hemos dicho siempre, y además son palabras que le hemos robado, entre comillas, al señor gobernador, de que el mejor magisterio del país se encuentra en el Estado de México. Él siempre ha dicho, aunque se enojen los demás. Lo reiteramos, nosotros como profesores también reconocemos y sabemos cuál es el papel que se desempeña por parte de cada uno y cada uno de ustedes en el ámbito de las instituciones educativas. Y ese compromiso formal, ese compromiso que se ha asumido desde hace ya bastante tiempo es lo que caracteriza precisamente al magisterio mexiquense. Hoy tenemos precisamente, ya lo había mencionado, pero hoy nuevamente lo quiero repetir, a nuestra ponente magistral, a la maestra Carmina Galicia Fuentes, quien nos dará precisamente, nos dictará esta conferencia Movilidad Sostenible desde la perspectiva de la educación. La maestra Carmina es maestra en Administración de Empresas Sociales por la Universidad ORT y licenciada en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de México. Una gran trayectoria que ya dará a conocer quien lo tenga que hacer, me parece que es el maestro Adrián, ya leerá la currícula de la maestra y verán que es realmente sorprendente. Yo me reservo esa parte, pero mi mejor deseo es que esta tarde sea de gran provecho y que lo que hoy nos habrán de compartir sirva de mucho para los propósitos que cada uno o a cada uno de nosotros competen. Nuevamente, bienvenida a la maestra Carmina y de igual manera a todos los que hoy participan. Será un honor poder compartir con ustedes estos momentos que seguramente serán de gran trascendencia para todo el magisterio en el Estado de México. Muchísimas gracias y los dejo en manos de quien estará con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias. Muy bonita tarde a todos. Adelante. Muchas gracias, maestro. Pues, sin mayor preámbulo, entremos a conocer a la maestra en Administración de Empresas Sociales, licenciada en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en Inversión Social Privada por el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Actualmente cursa estudios de creación de comunidades sostenibles e impacto social en Red América, que corresponde a una red de fundaciones latinoamericanas con sede en Colombia y una representación en México. Cuenta con 12 años de experiencia en el sector social y se ha desempeñado en ámbitos académicos como docente a nivel licenciatura. Fue de las integrantes creadoras de la Plataforma Nacional de Acción Voluntaria, ahora Plamexbol. Actualmente tiene a cargo la Jefatura de Inversión Social y Proyectos de Fundación, ADO. Es una apasionada de su trabajo y busca en cada acto la justicia social. Con ustedes la conferencia Movilidad Sostenible desde la perspectiva de la educación y dejamos en uso de la palabra a la maestra Carmina Galicia Fuentes. Muchísimas gracias. Pues primero quiero empezar dando las gracias a nombre de Mobility ADO y de Fundación ADO, que son las organizaciones que hoy yo represento, al Gobierno del Estado de México, a través del Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos y también de la Coordinación Estatal de Servicio Profesional Docente. Quiero decirles que me siento muy honrada de que me hayan invitado, de estar en este espacio. La verdad es que es un espacio en el que estoy segura que se pueden generar muchísimos aprendizajes, muchísima toma de conciencia, y mi tarea el día de hoy aquí es justo esa: empezar a generar un camino en donde el sector social, el sector privado, el sector público y el sector educativo puedan tejer lazos y puentes de relación para empezar a generar una sociedad mucho más justa e incluyente. Entonces, bueno, pues dicho esto, si me pueden ayudar por favor a proyectar, muchísimas gracias. Pues primero quiero compartirles una breve introducción y por supuesto pues comentarles, ¿no?, el objetivo de esta sesión. Y denme un momento, por favor. Listo.
Bueno, pues aquí el objetivo de esta sesión, no, si quieres por favor la anterior, quiero comentar una introducción, sí. Pues bueno, el tema de movilidad sostenible tiene que ver justo con ponernos a pensar en qué retos el día de hoy se enfrentan las ciudades, en general en México. Los retos que tenemos son enormes. Hoy tenemos una contaminación muy alta, tenemos servicios básicos que son deficientes, tenemos una infraestructura también deficiente y algo que nos aqueja muchísimo en las ciudades es justamente la inseguridad. Dicho esto, pues tenemos retos grandes que cumplir y una de las tareas más grandes es generar asentamientos humanos que sean inclusivos, que sean seguros y que sean resilientes. El objetivo de esta plática es justamente no solo hablarles de los qués, sino hablarles de los cómo. Yo sé que me estoy dirigiendo a una comunidad amplísima de docentes, los cuales respeto mucho. Quiero decirles que la labor docente es una labor que yo admiro y respeto profundamente. Mi papá es un profesor desde hace mucho tiempo y vivo la labor docente desde su quehacer y respeto muchísimo la profesión porque tienen la gran responsabilidad de generar cambios estructurales en las conductas humanas. Y eso no es una tarea nada sencilla a cualquier nivel, sea a nivel básico, sea a nivel intermedio o sea a nivel superior. Entonces, quiero primero decirles eso. Después, quiero también decirles que quiero que este espacio se convierta en un espacio de confianza, en donde yo pues voy a comentar ejemplos, cosas de la vida cotidiana, también por supuesto datos duros que nos van a venir a simbrar bastante, o eso espero. Y por supuesto también comentarles que mi intención con esta plática justamente es generar conciencia de qué puedo hacer yo en torno a la movilidad sostenible. ¿Qué puedo hacer? Y además, ¿cuál es la razón de estar aquí? Es generar ciudadanía y generar una ciudadanía desde mi persona. Probablemente vamos a tener a lo largo de la plática pues varios pensamientos en donde digamos, híjole, pero es que eso no me toca a mí, le toca a otro sector, a lo mejor le toca al gobierno, pero hoy yo quiero que se lleven los cómo de su función como ciudadanos y después como docentes. ¿Cómo puedo hacer para que sí suceda la movilidad sostenible? Ahora sí, por favor, Angie, ¿me ayudas con la siguiente? Primero voy a iniciar diciéndoles quiénes somos. Como les decía, Fundación ADO es el brazo social de una empresa que se llama Mobility ADO. Mobility ADO tiene más de 80 años siendo una empresa de movilidad. En sus inicios fue una empresa de transporte foráneo y hoy en día ha incursionado en la movilidad sostenible. Como ustedes lo conocerán mejor, ADO es la empresa que representa diferentes marcas de servicios de recorridos en transporte. La empresa desde sus inicios ha tenido un valor solidario muy fuerte con las comunidades en donde se asenta. Desde sus inicios, las comunidades volteaban a cara a la empresa a pedirle apoyos para diferentes cosas dentro de estos espacios y la empresa nunca los ha negado, nunca los había negado. Poco a poco la empresa se empieza a dar cuenta que cada vez es más las donaciones que hace hacia la comunidad en favor de las comunidades y entonces decide mejor formar un ente que es Fundación ADO en el 2005 y este ente es justo el que viene a organizar todos estos donativos, el que viene a organizar el impacto social que genera la inversión que hace ADO en las comunidades donde trabaja. La siguiente, por favor. Y bueno, pues rápidamente les cuento que Fundación ADO tiene un modelo social en donde básicamente nosotros buscamos ser articuladores de coinversión, buscamos que haya muchos actores más además de nosotros, no solo en un sentido financiero, sino también en un sentido de apoyos, de conocimientos y de herramientas, en donde busquemos que el territorio donde estamos trabajando se convierta en un territorio sostenible. Y esto por medio de 4 programas. Manejamos el programa de cuidado del medio ambiente, desarrollo de mujeres, educación vial y protección civil,
y voluntariado corporativo. Todo esto con la finalidad de que el territorio donde estamos trabajando se vuelva una comunidad sostenible, desde los diferentes actores que trabajan ahí. Pero lo más importante para nosotros es incentivar el liderazgo de las personas que viven en ese lugar. Que esas personas sean las líderes y las protagonistas de su propio desarrollo. Dicho esto, pues voy a comenzar ahora sí con el tema que nos atañe a nosotros aquí. Y si me ayudas a pasar la siguiente, por favor. Y quiero empezar diciéndoles que creo yo que la mejor forma de entrar a un tema es justamente entendiendo la problemática desde sus causas y desde sus efectos. Y la mejor manera de hacerlo es justamente ir a los datos duros, los cuales espero no generar aquí un pesimismo no necesario, pero creo que me parece algo de bastante importancia que voltemos a revisar estos datos para irnos adentrando en la problemática y al final quedarnos con soluciones concretas de cómo yo puedo hacer para disminuir estos problemas. Primero quiero contarles que la ONU calcula que en 2030 el 60% de la población mundial vivirá en ciudades. Posteriormente, quiero contarles que en estas 20 ciudades más grandes de México, fallecieron en 2018 por mala calidad de aire personas que fueron 14,666 personas. Después, algo bien importante es que de todas las ciudades del mundo, solamente ocupan el 3% de todo el territorio mundial, de toda la Tierra. Pero con ese solo 3% representan del 60 al 80% del consumo de energía de todo el planeta. Solamente ese 3%. Y solamente ese 3% emite el 75% de las emisiones de carbono en el planeta. Díganme si esto no se convierte en materia importantísima para seguir avanzando, para seguir demostrando que es necesario trabajar en el tema. Además, un dato que no está ahí y algo muy importante es que hoy en día en México tenemos 74 zonas metropolitanas que equivalen al casi 63% de la población mundial, perdón, de la población nacional. Lo que quiere decir que más del 60% de la población en México hoy, no en el 2030, hoy ya vive en ciudades. Y esto sumado a que además tenemos una rápida urbanización, tenemos estos asentamientos humanos en donde vamos creciendo en estas ciudades dormitorio, que muchas de ellas están en las zonas metropolitanas, por ejemplo, de la Ciudad de México, y ahí pues se generan grandes problemáticas como el estado de pobreza de la población, la inseguridad, ¿no? La falta de infraestructura, la falta de servicios de transporte o transportes inadecuados o además transportes sobrecargados. Nuevamente pongo el ejemplo, en las estaciones del metro que están conurbadas, Estado de México, Ciudad de México, son estaciones que están sobrecargadas de personas que las utilizan. Y ahí nos demuestra que es necesario seguir trabajando en el tema, seguir buscando maneras de trabajar en el tema. Ahora bien, la siguiente, por favor. Ya teniendo toda esta problemática muy mapeada, ¿no? Posteriormente pueden también revisar mucho más a fondo estas cifras, pues la ONU nos propone la Agenda 2020. En esta Agenda 2020 nos propone el objetivo 11 y ese objetivo 11 se llama Ciudades y Comunidades Sostenibles. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque justo el objetivo 11 de esta Agenda 2030 es el marco que nos impulsa a promover la movilidad sostenible. Entonces, bueno, dentro de este objetivo se dice que una ciudad, nos lo dice Oxfam, una organización de la sociedad civil, que para que una ciudad sea sostenible debe promover el uso del transporte público en ciudadanos, utilizar materiales que no contaminen, el medio ambiente y además reducir las emisiones en CO2.
Además de todo eso, procurar que los pobladores tengan acceso a recursos básicos y que adopten costumbres ecológicas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que usemos la bicicleta, que caminemos, que procuremos tener zonas verdes, a lo mejor en una ciudad, si no es posible tener huertos de traspatio o huertos comunitarios, pues podemos poner una azotea verde, jardines, y todas estas cosas juntas, entonces, van a generar justamente una ciudad sostenible y una ciudad segura. En este sentido, el objetivo lo que busca es garantizar el acceso a viviendas seguras y asequibles. Asequible, ¿qué quiere decir? Que sea accesible en cuestión de costo, que sea costeable, que las viviendas que existan en ese lugar, todos podamos acceder a ellas y a los servicios que hay en esas ciudades. Además, se busca que haya inversiones en transporte público, crear áreas públicas verdes y mejorar la planificación y gestión urbana. Y ahí es donde les digo, muchos de ustedes me van a decir, oye, pero pues eso de la gestión urbana, pues a mí no me toca, ¿no? Es una cuestión a lo mejor más bien gubernamental, es una cuestión a lo mejor que podrían ver otros organismos, yo como persona, ¿qué puedo hacer con ello? Pero quiero decirles que el tema de la movilidad sostenible es un problema de todos. Todos estos problemas afectarán eventualmente a todas las personas que viven en estos espacios. ¿Y cómo los afectarán? La desigualdad que se vive puede conducir a inseguridad. La contaminación deteriora la salud de todas las personas que viven ahí, no nada más de algunas, de todas. Y además, también la parte de lo natural, de todo este acceso al espacio natural, es un derecho que tenemos de vivir en un espacio que sea seguro también para nuestra salud y para el medio ambiente. No verlo todo solo desde nosotros, ¿no? Desde esta manera antropocéntrica. También voltear a ver a esos espacios naturales que no son humanos, pero que merecen que también los cuidemos. Y entonces, quiero contarles que cada uno de los objetivos de la Agenda 2030 tiene metas muy establecidas y tiene indicadores muy establecidos. Y dentro de estas metas y de estos indicadores es justamente donde se inserta la promoción de la movilidad sostenible. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Y aquí vamos a hacer un zoom. En este objetivo 11 de ciudades seguras y sostenibles, tenemos 7 metas. De estas 7 metas también tenemos 3 apartados, pero las que nos competen el día de hoy a nosotros para la movilidad sostenible son justo la meta 11.2 que tiene que ver con acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles. Y además, el acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles. La que sigue, por favor. Y entonces sí, tomando justo estas 2 metas, es como nace la promoción a nivel internacional, a nivel mundial, de la movilidad sostenible. ¿Y la movilidad sostenible qué es? Bueno, pues Greenpeace nos dice que es un modelo de traslado de ciudad que permite a todas las personas ir de un lugar a otro sin generar tantas emisiones contaminantes. Es decir, me voy a estar moviendo de un lugar a otro por medios de transporte que no generen emisiones contaminantes más allá de las que hoy ya se están generando. Y además, esta movilidad tiene que ser accesible, eficiente, segura y además equitativa, ¿no? Ahorita vamos a ver qué significa todo esto. Algo bien importante es que debe de ser para todo tipo de personas. Aquí estamos hablando de cualquier tipo de población y también para cualquier tipo de necesidad. Tendría que estar preparada nuestra ciudad para las personas que trabajan en la noche, para las personas que tienen que salir muy temprano, para las personas que a lo mejor tienen alguna discapacidad. Tendría que estar preparada esa movilidad para los peatones, para los autos, para el transporte de carga, para todos esos tipos de transporte, no solamente para alguno. Y con ello es importante también mencionar que hoy tenemos que preguntarnos si en relación con la movilidad
tengo la ciudad que yo quiero. Pregúntate si tus hijos pueden caminar seguros a la escuela. Pregúntate si tú puedes caminar con tu familia de noche. Pregúntate a qué distancia tienes el transporte más cercano, si te sientes seguro de caminar hacia allá. Pregúntate cómo es la calidad del aire de tu ciudad. Y ahí vas a encontrar un montón de respuestas en las que seguramente la más importante es que sí o sí tenemos que participar en la generación de la movilidad sostenible. La siguiente, por favor. Y bueno, pues acá les quiero contar que justo con todo esto, recapitulando todos estos datos, recapitulando todo esto que está haciendo la Agenda 2030, todas estas acciones que se han emprendido, hay institutos que se han encargado a nivel nacional e internacional de justo estar midiendo en las ciudades quiénes deberían tener la prioridad de movilidad. Y aquí les voy a contar algo bien importante que espero que ya conozcan, pero si no conocen, así como cuando yo lo conocí me sorprendí, espero que ustedes también se sorprendan y se hagan conscientes de esto. En nuestra pirámide de jerarquía, que la maneja en este caso todo el gobierno a nivel federal, tenemos algunas sugerencias, ¿no? Pero estas sugerencias no nacen de la nada. Estas sugerencias nacen justo de un estudio de movilidad en donde vamos jerarquizando de acuerdo al medio de transporte que menos contamina, que sea más seguro y que genere más salud y además que pueda transportar a la mayor cantidad de personas sin emitir tantos agentes contaminantes. Entonces, esta pirámide se lee de abajo hacia arriba y va haciéndose como un embudo en donde hasta abajo tenemos al medio de transporte que menos tendríamos que ocupar. Y hasta arriba tenemos al medio de transporte que más deseable es ocupar. Entonces, voy a ir uno por uno y acá les voy a contar algo bien importante. Hasta abajo, si ustedes se dan cuenta, tenemos justamente a los vehículos motorizados. Se ha demostrado que son el medio de transporte que más contaminación genera. Y no solamente hablamos de CO2, también hablamos contaminación del ruido y bueno, de muchas otras formas, es la que más genera contaminación. Además, si ustedes se ponen a pensar, este medio de transporte justamente es el medio que menos personas mueve por unidad. Generalmente, a veces hasta en una casa hay hasta 2, a veces hasta 3 autos. Justamente lo que se busca es que los medios de transporte motorizados muevan a la mayor cantidad de personas. Además de esto, quiero contarles un dato súper alarmante y que creo que a todos aquí nos interesa mucho por la población a la que se refiere, que son los siniestros viales. En este sentido, los siniestros viales son la primera causa de muerte en niños de 5 a 9 años. Estos datos son de México, no son del mundo, son de México. Y son la segunda causa en adolescentes y jóvenes de 10 a 20 años. Esto es un dato realmente alarmante porque los niños y estos jóvenes no deciden su forma de movilidad y son los primeros que están muriendo por siniestros viales. Llámese siniestros a choques o también a atropellamiento. Continúo con la pirámide. En esta pirámide, en siguiente instancia, tenemos como deseable o menos deseable al transporte de carga. Posteriormente, al transporte público. Este transporte público, a pesar de ser motorizado, ¿no? Y a pesar de tener también una emisión de carbono, es un transporte que también puede llegar a ser muy amigable. Y al rato les voy a contar un ejemplo que hace Mobility. Y este sistema de transporte, que en muchos otros países se le llama BRT, por sus siglas en inglés, Bus Transit Rapid, que es autobús de tránsito rápido, este sistema de transporte lo que hace es justamente buscar que por un lado se emita menos dióxido de carbono
buscando elementos como los vehículos eléctricos, y por el otro lado, pues se mueve a la mayor cantidad de gente posible. Posteriormente tenemos justamente uno de los transportes más populares en México, y sobre todo ahora en zonas rurales, esperamos que cada vez más ciudades se sumen a esto, que es el transporte de la bicicleta, ¿no? Es un transporte que además de ser sostenible, no genera ninguna contaminación, también nos hace hacer ejercicio, ¿no? Nos genera una vida saludable y pues tiene una velocidad mucho más rápida que pues, a lo mejor ir caminando, ¿no? Y por último, tenemos justamente este medio de transporte que en mi casa decían, pues, con mi Dodge, ¿no? Y no se referían necesariamente a la marca Dodge, sino más bien con mis dos patitas, me voy a ir caminando a este o a este otro lugar. Y la verdad es que es un medio de transporte que nos brinda muchísima salud, muchísima tranquilidad. Ahora mismo les voy a contar un ejemplo que se hace en otro país. Y bueno, pues esta es la pirámide de jerarquía en la que estamos buscando justamente ir moviéndonos de la movilidad tradicional a esta movilidad sostenible. Algo también importante que no quiero dejar de mencionar es que México tiene el 7º lugar a nivel mundial y el 3º en Latinoamérica en muertes por siniestros viales. Tenemos 22 decesos al día de jóvenes entre 15 a 29 años. Así que seamos más conscientes de en qué momentos utilizamos el auto particular. La que sigue, por favor. Y bueno, pues la movilidad sostenible justamente se compone de dos cosas muy importantes. Tiene dos componentes que son de suma importancia. La reapropiación de espacios, ¿no? En donde yo, como persona, voy a reapropiarme de esas calles, voy a reapropiarme de esos parques, voy a reapropiarme de esos espacios inseguros para convertirlos en espacios seguros, para convertirlos en espacios no contaminantes y en espacios donde yo me sienta bien. Y esto por medio de ejercer una ciudadanía. Y aquí es donde entra la educación. Los procesos educativos son transformadores en todos los sentidos que los veamos. La persona que está recibiendo esta educación, generalmente buscamos que no sea una persona pasiva, sino una persona activa. Y el hecho de que generemos por medio de la educación estrategias de ejercicio de ciudadanía activa, nos va a garantizar realmente que estas personitas que a lo mejor hoy tenemos en el aula, el día de mañana tengan un ejercicio activo de su ciudadanía y puedan buscar los mejores medios para que su ciudad sea la mejor. Pero además, el día de hoy, ya no el día de mañana, sino el día de hoy, estamos haciendo conciencia en esas personitas y estamos buscando que esas personitas, ténganlo por seguro, van a hacer conciencia en quienes tienen alrededor, que son sus padres, sus vecinos, sus propios compañeros, sus profesores. Entonces, reapropiarnos de estos dos componentes va a generar realmente que podamos voltear a ver ciudades mucho más seguras. Ahora bien, la movilidad sostenible tiene que tener el equilibrio de 3 factores: económico, ambiental y social. Tiene que ser accesible y asequible, tiene que ser, en lo social, tiene que promover estrategias de igualdad y de equidad, y en lo ambiental, por supuesto, buscar que todos estos agentes contaminantes bajen. Además, por supuesto, que vamos a buscar siempre las estrategias como el descongestionamiento de las calles. Todo esto junto nos suma algo bien importante, que son justo llegar a leyes de movilidad urbana. Aquí quiero mencionar algo, porque ojo, en México sí tenemos leyes de movilidad, pero la mayoría hasta hace algunos años estaban centradas en el medio de transporte automotriz. No estaban centrados en el peatón, no estaban centradas en el ciclista. Y el día de hoy la propuesta es justamente que generemos leyes de movilidad urbana sostenible, que tomen en cuenta a todos los actores de esa pirámide de jerarquización que les mostré hace un momento. Y con ello podamos generar desde los niveles más micro hasta los niveles más macro
planes integrales de movilidad urbana. Y aquí pues quiero contarles que justamente tenemos que hacer la suma de todos estos actores: la sociedad civil, el gobierno y el sector empresarial. Y acá les pongo 3 ejemplos que tenemos, de los cuales muchos de sus ejemplos de estos organismos los traigo a esta plática. Primero está la SEDATU, que es la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. La SEDATU es la que está encargada hoy en día de la movilidad sostenible. Sin embargo, hay una mini secretaría en cada uno de los municipios que se llama Secretaría de Movilidad. ¿Pero qué creen? Hace algunos años, justo la SEDATU con un organismo internacional hicieron un estudio en donde se demostró que en México solamente el 28% de los municipios tienen una Secretaría de Movilidad. Solamente el 28%. Nos falta mucho por avanzar, pero estoy segura que podemos ir paso a pasito, nosotros generando muchísimas cosas. Por el lado de las empresas, pues tenemos empresas como en el caso de Mobility, que vamos buscando que sean empresas que generen acciones hacia adentro y hacia afuera de la empresa con la comunidad, que vayan promoviendo estrategias sostenibles y sustentables de movilidad. Y en este caso, pues Mobility ADO es uno de los ejemplos de las empresas que se suma a promover el tema de movilidad sostenible. Y bueno, por el otro lado, tenemos a otros actores que son actores importantísimos del sector social. Este solo es un ejemplo, pero hay un montón que pueden ustedes buscar en cada uno de los espacios donde viven. Y este es la ITDP. Por sus siglas en inglés, es el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo. Este instituto nació en 1985 en México y es un instituto que no es gubernamental, es una organización de la sociedad civil y lo que busca es justamente promover el transporte sustentable y equitativo a nivel global. ¿Por qué les pongo aquí estos datos? Porque me parece muy necesario que si lo que vamos a proponer son estrategias, justamente darles las claves de a quiénes pueden ir a buscar a redes sociales, a internet, sus estudios, para empezar a mover el tema, ¿no? Entonces, la que sigue, por favor. Y bueno, pues aquí ya llegamos a esta parte que me encanta, que es justamente, ¿qué hago yo como ciudadana? Podemos hacer muchas cosas, pero aquí les traigo 7 cosas bien importantes que podemos hacer y que podemos hacer desde nuestro espacio personal y llevarlo después a lo mejor al espacio escolar o al familiar. 1, tratar de utilizar en lo más posible servicios de transporte público y transporte comercial. 2, si circulas por una zona céntrica, trata que en la medida de lo posible camines. Evita utilizar auto particular. 3, utiliza la bicicleta. La bicicleta es el medio de transporte que nos va a llevar a promover el respeto a la vialidad, pero además nos va a llevar a tener salud. En la medida de lo posible también camina. 4, ayuda al descongestionamiento vial compartiendo el vehículo particular. Si tú sabes que tu vecino va al mismo espacio que tú, bueno, pues, ¿sabes qué? Hoy yo te doy el aventón, mañana me lo das tú y así nos vamos. Después, da mantenimiento constante a tus autos, porque esto por un lado nos va a generar la disminución de siniestros viales y por el otro nos va a hacer cuidar el medio ambiente. Después, cuando seamos peatones, pues también hay ciertas cosas que tenemos que seguir, ¿no? Hay que cruzar con precaución, hay que estarnos fijando, hay que cuidar, caminar por las banquetas, en el caso de que existan, ¿no? Entonces, hay que estar también cuidadosos. Y al final, promover espacios verdes en lo más que podamos, espacios verdes y alumbrados. Hay un estudio que dice que si una persona tira una basura en un lugar y la deja ahí, seguramente más personas van a seguir tirando basura en ese lugar. Pero también, si lo vemos del lado contrario, si una persona planta un árbol en un espacio, seguramente más, y ven además que lo cuida, seguramente más personas lo van a seguir cuidando. La que sigue, por favor.
Y bueno, acá nada más les traigo unos ejemplos. Esto es para que igual si ustedes quieren lo busquen en internet. Hay un foro que se llama LATAM Mobility Summit. En el 2020 estuvo dedicado a analizar estrategias para implementar en la Ciudad de México, de acuerdo a estrategias que se han implementado en otros países, ¿no? Entonces, hay 7 recomendaciones que se le hizo a la Ciudad de México, que esperemos que retome en algún momento, y por supuesto también esperemos que el Estado de México secunde estas sugerencias, y nada más les voy a mencionar algunas, ¿no? Tenemos la necesidad de potenciar puntos de recarga para vehículos eléctricos, y que cada vez más personas tengan este tipo de accesibilidad a estos vehículos. Además, también buscamos que haya una exigencia de las nuevas edificaciones que tengan disponible estacionamientos en el propio inmueble, para que cada vez menos autos tengan que estacionarse en las calles. Otra cosa bien importante es que haya delimitación de las zonas peatonales en los cascos centrales o antiguos para respetar el diseño de las calles. Pueden ustedes buscar a LATAM Mobility para poderse documentar más de estas estrategias, pero es muy, muy interesante ver cómo varias empresas de transporte a nivel mundial se suman para hacer este foro. Una de ellas es Mobility ADO. La que sigue, por favor. Y acá les traigo unos ejemplos, que esto ya llegamos a la parte más padre. La que sigue, por favor. Y rápidamente les voy a contar. ¿Qué hace Mobility ADO y Fundación ADO en favor de la movilidad vial? Bueno, primero tenemos un simulador en donde vamos capacitando a los conductores. La verdad es que es un simulador que existe desde el 2017 y que es inigual en su género en Latinoamérica. Este simulador permite que por medio de 2 pantallas el conductor va simulando un ambiente, puede simular clima, puede simular curvas, puede simular un peatón, puede simular cualquier tipo de cosa en la realidad virtual que ustedes decidan y que ustedes quieran. Y el conductor se va formando con base a esas estrategias para poder enfrentarse a una realidad el día de mañana cuando salga a conducir. Otra cosa que tenemos son justamente el Metrobús, que es un servicio de transporte ya también en algunos casos eléctrico, que nos da muchísimo gusto decirlo, o semieléctrico, que disminuye muchísimo la contaminación en las ciudades. Otra iniciativa es justamente en el Papalote Museo del Niño, ya después que se pueda, porque ahorita estamos con la pandemia, tenemos una exposición permanente que se llama Cómo nos movemos. Ahí, por medio de la interacción, niños y adultos pueden ir buscando en una situación dada hipotética cómo se van a mover de un punto a otro. Y ellos van decidiendo si a lo mejor por bicicleta, por scooter, por automóvil, y de acuerdo al medio de transporte que decidan, les van sucediendo acontecimientos o problemáticas que tienen que resolver en ese recorrido. Otra cosa que hace Fundación ADO es justamente el programa de reducción de riesgos de desastres en las comunidades, en donde se busca que las personas que están ahí se hagan voluntarias para que las mismas personas reaccionen ante un riesgo de desastre o ante un desastre natural. Y esto es importantísimo porque muchas veces protección civil, municipal o estatal, en el momento que sucede el desastre, les es imposible llegar al lugar y hace mucho más resilientes esas comunidades. Ahora me paso a los casos internacionales que son increíbles, en donde en el primer caso que tenemos ahí, como bien ustedes lo están mirando en este momento a París, ahí hay 2 cosas que les quiero contar. París quiere ser la ciudad más sustentable de Europa en muy poco tiempo y busca que el 100% de la generación de su energía sea renovable en el 2050. Ellos también generaron un programa que se llama Entornos Escolares, en donde buscan que estos entornos escolares, junto con toda la comunidad, sea segura, resiliente y amigable. Han instalado 171 comunidades de entornos escolares de este tipo. El otro ejemplo es Londres. A mí Londres, el ejemplo me encanta, porque ellos tienen un solo sistema de transporte para todos los transportes que incluye la ciudad. Así sea metro, metrobús, el bus, los taxis, todos. Se llama Transport for London. Entonces, en este sistema, lo que hicieron fue medir
la relación que tenía la salud de una persona con la movilidad y generan una estrategia que se llama calles saludables, en lo que consiste es que todos los viajes, todos, inician y terminan caminando. Y con ello, solamente con eso, redujeron el 50% de diabetes en las personas, el 30% en enfermedades coronarias y el 35% en la reducción de estrés. Díganme si esto no va a generar cambios importantes en las personas. La que sigue, por favor. Y ahora bien, pues tenemos los ejemplos de las escuelas, ¿no? Aquí lo interesante es que nosotros busquemos crear entornos escolares seguros que puedan reducir justamente la siniestralidad que tenemos en los datos que ya les mostré, ya que pues los mayores afectados pues son las personas de 5 a 20 años en estas siniestralidades. Entonces, bueno, pues generando una combinación de medidas, ¿no? Y ustedes me van a decir, bueno, pero pues que nosotros, ¿qué podemos hacer, no? Dime cómo lo hago. La que sigue, por favor. Bueno, y aquí tenemos un caso bien padre, que a mí me gusta mucho compartirles. Nosotros tenemos un proyecto en el que, bueno, nosotros no, este organismo tiene un proyecto en el que se llama Desafío Visión Cero, en donde se incluyen 24 ciudades de Latinoamérica. En México decidieron participar Ciudad de México y Guadalajara, y justo este caso se centra en la delegación Cuauhtémoc, en una escuela de la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México. ¿Y qué se empezó a hacer ahí? Bueno, pues el objetivo de todo este programa es justamente reducir las muertes y lesiones graves por incidentes de tránsito. Primero se eligió qué escuelas eran las que más problemas tenían con este tema. Después se fueron planeando ciertas intervenciones colectivas, ¿no? En donde, además de las intervenciones, pues iban generando evaluaciones importantes. Y en estas intervenciones, primero se sensibiliza, después se empodera a la comunidad, ¿no? Por medio de estrategias. Después se llevan a cabo acciones para generar que estas acciones realmente sean sostenibles en el tiempo. Y quiero contarles algunas cosas de las que hicieron, y entonces la intervención se divide en intervenciones que son a lo mejor que tienen un tiempo determinado e intervenciones que se quedan ahí de por siempre. En estas otras intervenciones que son de tiempo generado, pues pueden ser cursos, talleres, que fue lo que ellos hicieron. Hablaron no solamente con la comunidad escolar, padres de familia, incluso la misma colonia donde está la escuela, pero además generan estas otras estrategias que se iban a quedar ahí visibles para siempre. Y a mí me gusta mucho este cartel que generaron, que pueden ver aquí, en donde dice, es mi espacio peatonal, respétalo, carnal. Quien me atropelle, me paga el hospital. Y todos estos carteles los pegaron por toda la colonia. Además, hicieron uso de pintar las cebras que estaban cercanas, de las calles que estaban cercanas a esta escuela, ¿no? Justo para generar la conciencia. Y también intervenciones en donde los padres de familia o el profesorado, a las horas en las que se iniciaban las clases y se terminaban, salían con diferentes letreros viales para poder parar a los autos y para poderles mostrar esta cuestión en donde nos estábamos apoderando también de la calle como peatones. Entonces, este modelo de cambio de comportamiento, la verdad es que ha generado efectos muy positivos en esa comunidad, en esa colonia, y yo espero que podamos tomar de estos casos muchísimo, porque al final del día estos casos justamente son los casos que nos hacen ver que la movilidad sostenible es posible, ¿no? Y pues con ello yo quiero ya pasar a la siguiente para terminar esta conferencia, pero no sin antes hacerles una reflexión, y quisiera que me fueran siguiendo en ella. Quisiera decirles frontalmente que tomen un interés activo en la gobernanza y gestión de su ciudad. Tomen responsabilidad por la gestión de su movilidad. Imaginen cómo quieren su barrio y defiendan su derecho a tener la ciudad que necesitan. Muchísimas gracias. Mis datos están acá
Y pues por mi parte es todo. Seguramente habrá preguntas. Si yo las sé, las respondo. Si no, las investigamos y con mucho gusto les hacemos llegar las respuestas. Muchas gracias. Maestra Carmina, muchísimas gracias. Pues sí le voy a tener que hacer unas preguntas que Adelante. hemos tenido mucha audiencia en nuestras redes sociales el día de hoy. Dice José Antonio Arbizu Zúñiga, ¿debemos de promover la movilidad sostenible para mejorar la educación? Yo creo que es más bien al revés, ¿no? Y es una confusión de cosas. La realidad es que hoy la Agenda 2030, y me remito mucho a ella porque justamente la Agenda 2030 atraviesa de manera transversal la educación y muchos otros temas de desigualdad que nos aquejan a nivel internacional. Entonces, el día de hoy yo creo que sí, es importante promover la movilidad sostenible, pero más bien no es que vaya una antes de la otra en relación con la educación, sino más bien van de la mano. Al promover una educación en donde yo como personita o persona o joven pueda ejercer mi ciudadanía, estoy promoviendo que haya movilidad sostenible, que haya ciudades seguras y que el día de mañana esas personas que hoy estoy formando realmente se conviertan en ciudadanos que generen un cambio positivo para sus ciudades y para los entornos en donde viven. Muchas gracias. Ernesto Quintana comenta, es muy cierto que la bicicleta es sostenible, pero no existe garantía de seguridad en su uso. Y te pregunta, ¿qué falta por hacer a este nivel, modalidad de movilidad y de manera social? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Falta mucho por hacer. El día de hoy, la verdad es que la bicicleta es uno de los transportes más sostenibles que existe, pero también es uno de los transportes en donde mayor miedo acerca de mi integridad puedo sentir, ¿no? Eso le doy completamente la razón y efectivamente faltan muchísimas cosas por hacer, pero a mí me gusta centrarme más en lo que ya se está haciendo. Y el día de hoy en varios de los estados de México ya tenemos muchísima incidencia de colectivos ciclistas en donde se están apoderando de las vías de tránsito de la ciudad y también de las formas en las que los ciclistas van recuperando estos espacios, ¿no? Porque al final del día, como les decía, la movilidad en México durante mucho tiempo estuvo centrada en los vehículos motorizados. Entonces, el día de hoy hay ya políticas públicas, hay ya ciertos colectivos que están impulsando el tema, incluso las secretarías de los estados ya están impulsando también sus acciones con estas rodadas nocturnas, ¿no? Hay algunos espacios en donde estas rodadas las impulsan más bien organizaciones de la sociedad civil. Y yo lo que recomendaría es justamente voltear a ver ese espacio de las organizaciones de la sociedad civil. Ese espacio de colectivos en donde se generan movimientos sociales que son transformadores. A veces la educación, y es una perspectiva muy personal y muy particular, a veces siento que la educación se desvincula un poco de este espacio social y entonces al vincularlo podemos potenciar realmente resultados en donde vamos a generar acciones concretas. Una acción concreta, por ejemplo, sería que ahora al regreso a clases promovamos que nuestros alumnos puedan venir en bicicleta o incluso que sus papás puedan traerlos en bicicleta como medio de transporte. Y probablemente los caminos que van recorriendo estos alumnos de esta comunidad escolar son muy parecidos, por lo cual pueden a lo mejor hacer grupos de alumnos o de padres que van recorriendo estos espacios y poco a poco el automovilista que va pasando por estas calles a la misma hora y los mismos días que los mismos padres, también van tomando conciencia de este espacio. Yo lo que invitaría es justamente a centrarnos en esto que ya se está haciendo, que pueden voltear a ver a muchísimos colectivos. Ahora se me viene uno a la mente que se llama Bicitecas, que es uno de los más grandes, pero hay muchísimos más. Y
sumarse a estas acciones concretas, que aunque parecieran pequeñas, son acciones transformadoras. Muchas gracias, maestra. La última. Adri Silva dice, ¿qué nos puedes comentar cuando no hay las condiciones mínimas de seguridad e higiene para que el transporte público se convierta en el principal medio de movilidad en el país? Sí, muy bien. La verdad es que es real. La movilidad por medio del transporte público conlleva muchísimos retos. Creo que ahí sí es importante, obviamente, iniciar desde nosotros, pero en este sentido en el que vamos a defender nuestro derecho a tener este transporte seguro y pues obviamente hoy con el COVID-19 y con la pandemia, pues también seguro para nuestra salud, ¿no? Sanitizado. Yo lo que les puedo decir es que, por un lado, empresas como Mobility ADO se preocupan todo el tiempo por tener estos protocolos bien cumplidos y bien establecidos. Nosotros, por ejemplo, tenemos una certificación que se llama ACNUR para poder certificar al transporte en el que nosotros operamos, que es un transporte seguro hacia nuestra salud. Sé que también hay transporte de rutas locales en donde no necesariamente se dan estos cuidados. Sin embargo, yo sí creo mucho en esta organización social en donde podemos ir a levantar a lo mejor con este jefe de ruta una queja, un llamado de atención. Oye, ¿sabes qué? A mí me gustaría que la combi donde yo me muevo todos los días estuviera sanitizada. ¿Qué podemos hacer? A lo mejor una colecta, ¿no? Los ciudadanos, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer una colecta para que tengamos el suficiente cloro, por ejemplo, para estar sanitizando la unidad cada que sale y entra al espacio de ruta, ¿no? Yo hoy puedo traer a mi mente, quiero decirles que orgullosamente soy mexiquense, ¿no? Hasta hace unos años vivo en la Ciudad de México, pero yo crecí en Ciudad Nezahualcóyotl y justamente entiendo esta problemática que se vive en estos espacios y entiendo la gran inseguridad que hay y yo sé de cierto que una de las pocas respuestas que podemos encontrar para cambiarlo es la organización social, ¿no? Y es en la medida en la que yo me organizo, en la medida que dejo de ser indiferente a esas problemáticas, es que empiezan a cambiar las cosas. Y entonces, les decía, generar una colecta para estos espacios, para estas rutas en las que yo me muevo, generar estas pláticas, estas quejas, porque también se vale, ¿no? Y estas peticiones a quienes están a cargo de esos servicios, exigirle al conductor, oye, estás manejando muy rápido, oye, por favor, respeta. Y yo sé perfectamente cuáles son las respuestas, pero si no empezamos a hacerlo, esto va a seguir así y no vamos a poder cambiarlo nunca. Entonces, es muy importante que tengamos la conciencia justamente desde el espacio personal y desde las estrategias personales de cómo irlo cambiando. Y créanme, que en la medida en la que nosotros lo vayamos haciendo, se van a ir sumando más personas. Entonces, esa sería mi respuesta. Muchísimas gracias, maestra. Si me permite, quiero dejar en uso de la palabra al señor Coordinador Estatal del Servicio Profesional Docente para hacer entrega del reconocimiento al profesor Héctor Hernández Silva. Muchísimas gracias, maestra Carmina. Muchísimas gracias a todos los que hoy están involucrados en este proceso, en esta conferencia. Y antes de hacer entrega de este documento, quiero decirle, maestra, que coincido totalmente con usted en esta última parte de sus comentarios y su respuesta, porque ciertamente los problemas que están asociados a la movilidad de los ciudadanos o de nosotros como ciudadanos no solamente afectan los horarios en los que tenemos que asistir o llegar al ámbito de nuestra responsabilidad, al trabajo, a la institución educativa, a llevar a nuestros hijos, etcétera. Los problemas van más allá. Y uno de los problemas más fuertes es precisamente las afecciones que tenemos directamente en nuestras condiciones de salud. La contaminación provocada por la congestión vehicular conlleva precisamente una contaminación en el aire,
una contaminación en el agua, tenemos altos consumos de energía, ocupamos mucha gasolina, ocupamos muchos derivados del petróleo, tenemos los focos de los vehículos encendidos todo el día cuando vamos circulando, porque ahora los vehículos ya también tienen esa parte de manera automática y no la cambiamos. Y generamos un calor extraordinario, muy fuerte, de tal manera que ya estos problemas están ligados al calentamiento global del medio ambiente. Y preguntan, normalmente todos preguntamos cómo hacer, qué debemos hacer. Y hoy yo creo que ha venido a movernos las fibras más sensibles en este sentido, porque se está dirigiendo a una comunidad que tiene éticamente la obligación moral de contribuir a este cambio del cual pretendemos que sean otros los que lo hagan. No, ya lo dijo desde el inicio, tenemos que partir desde el ámbito individual. Lo que me toca hacer a mí, pero vamos a ir más allá. Ahora, lo que me toque a mí hacer no solamente desde el ámbito de mi responsabilidad como individuo, sino ahora como maestro, porque soy el formador de muchas generaciones. Tengo bajo mi responsabilidad una cantidad inmensa de niños, de niñas, de jóvenes, de adolescentes, de adultos, porque también hay educación para los adultos, que están viendo en mí como maestro, como profesor, al guía que les orientará para que este cambio ocurra. Y la educación, lo han dicho muchos pensadores, muchos científicos, muchos filósofos, muchos educadores, pedagogos, etcétera, que la educación es una de las más grandes herramientas de transformación de los pueblos o de las naciones. Entonces, creo que nosotros como docentes hoy tenemos esa obligación ética de contribuir a que este cambio se dé. Si es cierto que existen muchas circunstancias que no lo permiten, pero creo que esto tiene que ser fruto de un cambio generacional. Entonces, no pensemos que el día de mañana ya tendremos a todos circulando en bicicleta y que el medio ambiente ya estará limpio de la noche a la mañana. Eso es un sueño. Y qué bueno que los sueños se puedan cumplir así de rápido como ocurren en nuestra mente, ¿no? Cuando dormimos. Sí necesitamos hacer algo, necesitamos contribuir. Ya lo decía, con esto termino, ya lo decía Paulo Freire, que la educación no cambia el mundo, pero sí cambia a las personas que van a cambiar ese mundo. Pues muchísimas gracias, maestra Carmina. Gracias también a todas las maestras y maestros que hoy nos han estado acompañando. Y pues le vamos a hacer entrega de este reconocimiento que a lo largo de la historia de nuestras acciones, de nuestras actividades, con toda la gente que ha tenido a bien sumarse a este proyecto de formación continua, le hemos entregado, y usted no es la excepción, pero esto va acompañado de toda nuestra gratitud, de nuestra estima, de nuestra alta estima por haber estado el día de hoy con nosotros. Este documento dice en el encabezado Gobierno del Estado de México, con el logotipo de Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes. Y qué bueno que también es mexiquense, aun cuando ya se haya ido a otro lugar. Dice, el Gobierno del Estado de México y la Secretaría de Educación, a través de la Coordinación Estatal de Servicio Profesional Docente, otorga el presente reconocimiento a la ciudadana Carmina Galicia Fuentes por su destacada participación en la conferencia virtual Movilidad Sostenible desde la perspectiva de la educación, celebrada el 26 de marzo de 2021 con una duración de 2 horas. Firma a su servidor, profesor Héctor Hernández Silva, coordinador estatal del Servicio Profesional Docente. Pues nuevamente, muchísimas gracias. Le haremos llegar de manera física este documento hasta el espacio donde usted nos lo determine. Y pues con esto yo me despido. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Y un abrazo. Gracias maestro Héctor, y gracias a todos los que hicieron posible el día de hoy estar aquí conectados. Y sí, como bien dice, las pequeñas transformaciones generan grandes cambios. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues es así como a nombre de la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente, que agradecemos a todos el favor de su atención, no sin antes desearles salud a la distancia y que tengan muy buena tarde todos.
Buenas tardes. Un abrazo a todas las maestras y maestros que nos acompañaron y a todos los que hoy están también en esta transmisión por vía Zoom y a los que están en YouTube y Facebook. Muchas gracias.